de pronto me voy, pues se corta. Ayer tuve muchos problemas con la conectividad, entonces la reunión cada rato me sacaba, estaba muy intermitente el internet. Entonces me van a desconectar, como me voy para la presentación, entonces puede que yo no me dé cuenta que se me desconectó la reunión, porque yo voy a estar viendo la pantalla de la presentación. Entonces, si ven que me perdí, que no estoy por ahí, me escriben por el grupo de WhatsApp para saber, porque ayer me pasó varias veces que estaba explicando pues la temática y se me cortaba la conexión y no me daba cuenta y seguía explicando y los estudiantes no me veían, no me escuchaban, entonces me escribían por el grupo para saber que me cortó, porque ayer tuve, verdad, muchos problemas con el laptop. Esperemos que hoy no. Bueno, por acá ya empezó a grabar la clase, entonces, como les decía, vamos a hacer una serie de problemas, de ejercicios, aplicando las herramientas o la temática pues, que trabajamos la semana anterior, que era movimiento en una dimensión, movimiento uniformemente acelerado y caída libre. Entonces, tenemos una serie de fórmulas que veíamos la clase anterior y tenemos una serie de problemas como modelo, como guía, que son en los que se aplican este tipo de fórmulas. Entonces vamos a hacer una serie de problemitas aplicando lo mismo, para recordar un poquitico y pues para afianzar un poquitico ese conocimiento. Entonces voy a compartir por acá la presentación del día de hoy y por favor me confirman cuando la tengan ahí en pantalla. Listo, ahí se ve, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer unos problemitas, pero entonces vamos a tomarnos unos minuticos, porque yo necesito que ustedes se vuelvan ágiles pues con la, con la fórmula, pues con los tres tipos de movimientos que vimos y cuál es la fórmula que deberíamos aplicar o utilizar en ese caso. Entonces, vamos a leer el enunciado, vamos a mirar qué datos nos ofrece y luego vamos a comenzar a mirar dentro del formulario que tenemos cuál fórmula nos puede servir o cuál fórmula podemos aplicar para la resolución del problema. Entonces, dice por acá el primer problema, que un autobús tarda 3 horas en viajar a una ciudad que se encuentra situada a 215 kilómetros de distancia. Pregunta, ¿cuál será su velocidad media en metros por segundo? Entonces, pues nada, tenemos una fórmula básica y elemental. ¿Velocidad es igual a qué? Busquen ahí en sus formularios, por favor. ¿Velocidad es igual a qué? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué es igual la velocidad? La fórmula más sencilla. Solo relación en unidades. Se da metros sobre segundo. Bueno, acá va a dar en kilómetros hora. Después lo convertimos a metros sobre segundo. La velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El problema me da ambos elementos, entonces no es sino reemplazar 215, que fue la distancia que se recorrió, y el tiempo, que fueron 3 horas. Pero resulta que el problema me dice, exprese esa vaina en metros sobre segundo. En la respuesta tiene que estar indicada en metros sobre segundo, o sea, las unidades del sistema internacional. Pregunto, ¿cómo convertimos de kilómetros a metros? ¿Qué tenemos que hacer? Para pasar de kilómetros a metros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Y a uno nomás, si me hablan todo al mismo tiempo no lo escucho. De kilómetros a metros, pasó. ¿Multiplicamos o Dividir dividimos? por 1000. Dividir. De kilómetros a metros, ojo, voy de una unidad grande a una más pequeña. Kilómetro es más grande que metros. Si voy de una más grande a una más pequeña, multiplico. Si voy de una más pequeña a una grande, divido. Por ejemplo, si tuviera que pasar de metros a kilómetros, me toca dividir. Pero en este caso voy de kilómetros a metros, o sea que me toca multiplicar. ¿Cuál es el factor para pasar de kilómetros a metros? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. 1000. 1000. Entonces póngale simplemente lógica, vea, 215 kilómetros en metros, le agrego 3 ceros, porque multiplico por 1000, serían 215.000 metros. Ahora, por debajo, voy a pasar de horas a segundos. Pregunto, ¿cuál es el factor de conversión? Voy de una unidad más grande a una más pequeña, horas son más grandes que los segundos. Ya sabemos que tenemos que multiplicar, pero está en el denominador, entonces en otras palabras voy a dividir, ¿no?
¿ves? Porque la hora está en el denominador. Entonces va a quedar 215 tercios multiplicado por 1000 sobre, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600. 3600, exactamente. Entonces, 215 tercios multiplicado por 1000, porque para convertir de kilómetros a metros multiplico por 1000, y para convertir de horas a segundos multiplico por 3600. Entonces, una hora tiene 3600 segundos. Entonces, pues nada, es como multiplicar 215 tercios, que es lo que teníamos, por 1000 sobre 3600. Al ejecutar la operación matemática, entonces, ¿cuánto nos da? Saquen sus calculadoras de una vez para que vayan practicando a ver si están haciendo bien la operación. La calculadora, ¿cuánto da eso? Miren que aquí ya la respuesta nos queda en metros sobre segundo, ¿listo? Entonces ya quedaría indicado como me dice el problema. ¿Cuánto dio? 0.27. 0,27, pues tiene un error ahí, vean, pila ahí, Jainer. La 19,9, busquen a ver qué pasó. Y las pues ahí. ¿Qué pasó ahí? Les recomiendo los numeradores, bueno, o por ejemplo 215 dividido entre 3, lo hicieron entre paréntesis, multiplicado, ahora en paréntesis, 1000 dividido 3600, cierra paréntesis y enter. O ahora en paréntesis 215 por 1000, cierran paréntesis, dividido, ahora en paréntesis 3 multiplicado por 3600, cierra paréntesis. Rectifiquen, por favor. Bueno, de pronto es que a mí me quedó mala, no sé. Por favor, rectifiquen. Sí, profe, 19.90. Ah, bueno, listo. Entonces pilas pues ahí, por eso me gusta que hagan la operación aquí en caliente para ver si se están equivocando. Listo. Entonces, respuesta. Bueno, da 19,90, entonces 19,9 metros sobre segundo. Listo. Velocidad. Velocidad. Entonces, ojo, aquí falta la respuesta. Lo estoy haciendo adrede porque no los puedo mal acostumbrar. Recuerden, siempre que tenemos un problema, tenemos que convertir los resultados numéricos a una frase. Acá me están haciendo una pregunta. ¿Cuál será la velocidad media en metros por segundo? ¿Ves? Respuesta, que acá en la presentación no la tengo, pero se las aclaro para que no la van a demorar en el parcial. Entonces, la velocidad media del autobús es de 19,9 metros por segundo. O podemos aproximarlo a 20, pues casi 20. Entonces, podríamos decir que la velocidad media del autobús en ese recorrido fue de 20 metros por segundo. Y listo. Pero hay que escribir la frase, listo, hay que escribir la respuesta. Aquí no la tengo, lo hago a propósito para que no me malacostumbre, para que tengan presente siempre que tenemos problemas, y me están haciendo preguntas, entonces tenemos que responder con frases, volver a convertir esta información que nos dio acá, este resultado numérico, llevarlo al contexto del problema. Entonces, la velocidad media del autobús en el recorrido fue de 19,9 metros sobre segundo o de 20 metros sobre segundo, si queremos aproximar ahí. Ese decimal ahí pues no va a tener gran repercusión en la respuesta. Y listo. Bueno, este es muy sencillito. A medida que vamos pasando, vamos aumentando el grado de dificultad, entre comillas, ¿no? Vamos por el segundo. Dice por acá, ¿qué distancia recorre un automóvil en 5 minutos si tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora? Entonces, la misma fórmula que teníamos ahorita, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Acá me están preguntando la distancia, entonces me toca despejarla. Entonces yo sé que el tiempo que estaba dividiendo lo va a pasar al otro lado a multiplicar y me va a quedar que distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Pero aquí tengo un pequeño dilema y ojo con esto. Acá las unidades son kilómetros por hora y acá el tiempo me lo está dando en minutos. Entonces, o convierto esto a minutos o convierto esto a horas. Entonces, pues es más sencillo convertir 5 minutos a horas. Entonces, le recomiendo convertir a 5 minutos a horas. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, lo que le estoy diciendo. La velocidad es 80 kilómetros por hora y el tiempo, ¿cuántos son 5 minutos en horas? ¿Cómo convertimos de minutos a horas? Voy de una pequeña a una grande. Ya les dije qué tengo que hacer. Multiplicar o dividir. De una pequeña a una grande. Dividir. Listo. Minuto es más pequeño que horas y yo quiero pasar de minuto a hora, me toca dividir. La pregunta es, ¿entre cuánto? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60.
60, entonces me toca dividir 5 entre 60 para expresar ese valor en horas. 5 dividido entre 60, si yo simplifico, me va a dar un doceavo. Entonces, vamos a decir que 5 minutos equivalen a un doceavo de hora. Si lo hacen en la calculadora, pues le va a dar un decimal ahí. Vamos a trabajarlo por ahora fraccional. Si lo trabajan con el decimal, ya les dije la semana anterior, pues van a tener que aproximar los decimales porque normalmente nos dan decimales infinitos. Entonces aproximamos y en el resultado pues, vamos a tener unas pequeñas diferencias, pero pues son mínimas y ya sabemos que obedecen a la aproximación que hacemos si lo trabajo con decimal. Si lo trabajo con fraccionario, pues el resultado va a ser exacto. Listo, entonces teniendo ya el tiempo y teniendo la velocidad, pues simplemente procedemos a reemplazar. Entonces la distancia recorrida por ese automóvil es de 80, la velocidad que era 80 por el tiempo que era un doceavo. ¿Cuánto da 80 por 1 sobre 12? ¿80 por 1 sobre 12? O sea, 80 sobre 12. ¿Cuánto da eso? Da 0,083333, ¿Cómo así? creo. ¿Cómo así? 80 dividido 12, no. Si 80 es más grande que 12, no me puede dar 0, y algo. Me da 0, y algo cuando el de arriba es más grande que el de abajo. Aquí es 80 por 1 que da 80. Y 80 dividido entre 12. Me tiene que dar más de 1. Solo me da 0, y algo cuando el de arriba es más pequeño que el de abajo. Pero en este caso 80 es más grande que 12. 80 dividido 12, ¿qué pasó? Una división elemental. 80 dividido 12. 6,66. 6.66. Ah, eso sí, 6,6666 aproximamos 6,67 kilómetros, ¿listo? Porque las unidades en las que trabajé fue kilómetros por hora y este lo llevé a horas. Las horas se multiplican con las horas y me quedan los kilómetros. Entonces, aquí no está la respuesta y lo hice a propósito para no mal acostumbrarlo. Respuesta. La distancia que recorre el automóvil es de 6,67 kilómetros. Listo, la distancia que recorre el automóvil es de 6,67 kilómetros. Tenemos 5 minutos, viajando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Listo, entonces aquí faltaría escribir esa respuesta. Entonces la distancia recorrida por el automóvil es de 6,67 kilómetros. Y listo. Entonces también muy elemental. Problema número 3, dice por acá, cuando con el enunciado, ahora lo que está. Un atleta corrió una maratón de 42 kilómetros en un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 12 segundos. Calcular, obtener la velocidad media, dada en metros por segundo. Entonces, ya sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya sabemos cuál fue la distancia que recorrió, 42 kilómetros. Ya sabemos cuánto tiempo se gastó. 3 horas, 15 minutos, 12 segundos. Aquí ya creo que cometí un error. Yo vi fue 2 horas, yo puse 2. Bueno, ahí lo corregimos porque aquí el resultado que va a tener está mal. El tiempo, entonces, está en horas, minutos y segundos. La respuesta me la están pidiendo en segundos. Entonces, de una vez, vamos a llevar todo esto a segundos. ¿Listo? Y metros. Entonces, ya sabemos que para pasar de kilómetro a metro, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000 y listo. Entonces, van a ser 42.000 metros. Entonces, la distancia van a ser 42.000 metros y necesito convertir este tiempo a segundos. Entonces, tenemos 12 segundos, 15 minutos, que representan 900 segundos, con 15 por 60 me da 900 segundos, y, no, aquí sí la tengo bien, yo pensé que había puesto 2, ya no me acordaba. Y 3 horas, que equivalen a 10.800 segundos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 3.600 segundos, entonces lo que hacemos, tengo 3 horas, multiplico 3 por 3.600. 10.800 segundos representan las 3 horas, 900 segundos representan los 15 minutos y los 12 segundos pues son 12 segundos. Entonces voy a determinar el tiempo.
para poder reemplazarlo acá en la fórmula. Entonces lo único que hacemos es sumar 12 más 900 más 10.800. Al hacer la suma, eso nos va a dar un total de 11.712 segundos. Quiere decir que este señor recorrió una distancia de 42.000 metros en 11.712 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente reemplazar en la fórmula. Me están pidiendo la velocidad, ya tengo la distancia, que son 42.000 metros, y ya tengo el tiempo, que son 11.712 segundos. Entonces, simplemente reemplazamos en la fórmula y obtenemos el resultado. Hagamos la división y ¿cuánto nos da eso? 42.000 dividido 11.712. 42.000. 3.58. Listo, 11.712. Listo, 3.586. Entonces, aproximo redondeo ahí a 2 decimales. Ahora le pongo 3.59. Listo, 3.5860. Entonces, 3.59. Entonces, respuesta. La velocidad media o la velocidad promedia del atleta fue de 3,59 metros por segundo. 3,59 metros por segundo. Y listo. Entonces, miren que es sencillo, simplemente es tener en cuenta esto que ya lo habíamos visto, lo de las conversiones, que fue en la primera parte de la asignatura, de las unidades y de las conversiones entre unidades, para después aplicar los valores en las fórmulas correspondientes. Miren que estos tres primeros problemas han girado en torno a la misma fórmula. El movimiento rectilíneo uniforme es el más fácil de todos y pues todo gira en torno a esa fórmula. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y a partir de él yo puedo despejar el tiempo, puedo despejar la distancia dependiendo de lo que me pida el problema. Entonces es el movimiento más fácil de trabajar o de analizar, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí la respuesta fue que la velocidad promedio del atleta fue de 3,59 metros por segundo. Y listo. Entonces miren cómo son de elementales estos problemas. Vamos a ir subiéndole acá un poco al nivel. De lo mismo, pero aplicando otros conceptos que ustedes ya tienen de otras asignaturas, específicamente matemáticas. Entonces dice por acá, cuarto problema. Dos autobuses se encuentran en diferentes ciudades. Entonces estas personas están en ciudades diferentes, que están separadas a una distancia de 325 kilómetros entre sí. Listo, entonces ya sabemos que las dos ciudades están distantes 325 kilómetros entre sí. Salen a la misma hora con una diferencia de velocidad de 7 kilómetros por hora. Ojo, un bus tiene una velocidad de 7 kilómetros por hora más que el otro. Listo. Y nos dice el problema que se encontrarán en 2 horas. Entonces, digamos que tengo una ciudad A, una ciudad B, y en cada una de las ciudades hay un autobús parqueado. Ambos salen al mismo tiempo. Uno de la ciudad A a la ciudad B y otro de la ciudad B a la ciudad A. Sabemos que tienen que recorrer en total 325 kilómetros. Sabemos que uno de ellos lleva una velocidad mayor en 7 kilómetros por hora que el otro, pero no sabemos cuál es la velocidad del otro. Tengámoslo ahí en cuenta. Y sabemos que después de 2 horas de haber comenzado a movilizarse, se van a encontrar en medio de la carretera que separa las dos ciudades, se van a cruzar. Exactamente 2 horas después se van a encontrar. Entonces, nos preguntan aquí, ¿cuál es la velocidad de cada uno de los buses? Es el mismo movimiento rectilíneo uniforme, solo que aquí ya está involucrando dos situaciones en una sola. Entonces, mucho cuidado con el análisis de. Entonces, ya sabemos que la fórmula es la misma, velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Pero como son dos buses y van a diferentes velocidades, entonces voy a representar la velocidad de cada uno de ellos con una fórmula diferente. Entonces, por ejemplo, para el primer bus, la velocidad 1 va a ser igual a la distancia 1, que es la distancia que va a recorrer ese bus, sobre el tiempo. El tiempo sabemos que son 2 horas, porque en ese instante momento, o en ese momento se van a encontrar. ¿Por qué el tiempo son 2 horas? En ese tiempo se encuentran. Para el otro movimiento, para la otra velocidad, es exactamente lo mismo porque los dos partieron al mismo tiempo y se encuentran 2 horas después. O sea que el tiempo que ha transcurrido en ambos casos es el mismo.
La velocidad del segundo bus es igual a la distancia de ese bus, lo que haya recorrido, sobre el tiempo. Tengamos en cuenta que por lógica, si un bus va más rápido que el otro, pues la distancia de uno va a ser diferente a la distancia del otro. Alguien a la ligera podría decir, no, profe, pues se encuentran en la mitad del camino. Se encontrarían exactamente en la mitad del camino si ambos viajaran a la misma velocidad. Pero resulta que no. Resulta que uno va más rápido que el otro. Por lo tanto, las distancias recorridas van a ser diferentes, por eso las distinguimos acá como D1 y D2. Entonces, tenemos aquí estas dos fórmulas. Tenemos estas dos. Sabemos que el tiempo en ambas es el mismo, 2 horas. Y yo también sé que si sumo lo que recorrió el primer bus con lo que recorrió el segundo, ¿cuánto nos da? Si yo sumo estas dos distancias, ¿cuánto nos tiene que dar? 325. Exactamente, 325, que es la distancia que separa las dos ciudades. Entonces, si yo sumo estos dos, me tiene que dar el total de la distancia. ¿Listo? Entonces, tenemos que el tiempo es igual a 2 horas, que no da el problema, y tenemos que la distancia 1 más la distancia 2, lo que recorrió el primer bus más lo que recorrió el segundo bus, tiene que ser el total del recorrido, que son 325 kilómetros. De aquí yo puedo despejar de 1 o de 2, dependiendo de lo que necesite. En este caso, despejo de 2. Paso este de 1 al otro lado con signo contrario, una ecuación sencilla. Entonces, acá estamos acudiendo a la matemática básica, ¿no? Entonces, D2 es igual a 325 menos D1. ¿Listo? Acá tengo una ecuación que ahora voy a necesitar, que ahora voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, seguimos acá analizando. El problema también me dice que existe una diferencia de 7 kilómetros entre las dos velocidades. Entonces, voy a asumir que el primer bus va más rápido que el segundo. La diferencia de las dos velocidades, entonces, es 7 kilómetros por hora. Entonces, B1 menos B2 es igual a 7. Eso lo dice el enunciado, bueno, estoy inventando. Ahí dice que la diferencia de velocidades es de 7 kilómetros. Entonces, yo asumo que B1 es el bus que va más rápido y le resto la velocidad del otro bus y eso tiene que ser igual a 7 porque la diferencia entre los dos es de 7 kilómetros. De aquí yo puedo despejar B1, pasando el B2 al otro lado con signo contrario. Entonces yo puedo decir que B1 es igual a la velocidad del otro bus más 7. ¿Por qué? Porque va más rápido. Entonces estoy asumiendo que el B1 va más rápido que el B2. Y listo, lo puedo haber hecho al contrario. Ahí simplemente, acá no dice cuál de los dos va más rápido. Yo aquí asumo que uno de los dos va más rápido. En este caso, asumí que era el B1. Pero podría haber sido al contrario, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, miren todo lo que tenemos ya solamente con la información que me dio el problema. Todavía no hemos hecho ningún desarrollo para llegar a la respuesta como tal. Entonces, yo tengo la velocidad del primer bus es igual a la velocidad del segundo más 7, porque acá dice que uno va más rápido que el otro en 7 kilómetros hora, y tengo que la distancia recorrida por el segundo bus es de 325 kilómetros de la distancia recorrida por el primer bus. También pude haber hecho el despeje al revés, D1 igual a 325 menos D2. Todo depende de lo que yo necesite cuando va a relacionar las ecuaciones. ¿Ves? O pues con esta información que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí tengo B1 y acá tengo D2. Entonces voy a empezar a reemplazar en las ecuaciones que tengo arriba para relacionar. Yo sé que tengo varias incógnitas, entonces necesitamos poder llegar a un sistema de ecuaciones que me relacione por lo menos dos. Y a partir de esas dos yo puedo sacar las otras dos que tengo acá. En fin, lo que me están pidiendo es B1 y B2. Eso es lo que preguntan acá. ¿Cuál es la velocidad de cada bus? De cada uno de los buses. Entonces, voy a armar un sistema de ecuaciones con las B, o con las D, o combinándolas, según la relación que yo arme acá. Entonces, voy a tomar inicialmente B1. Miren, B1 es igual a D1 sobre T. Pero yo sé que B1 es igual a 7 más B2. Entonces voy a cambiar B1 por este valor. Entonces me queda 7 más B2 igual a D1 sobre T. Despejando D1, entonces pasamos esta T que está dividiendo al otro lado a multiplicar los dos miembros, ojo, los dos elementos. Entonces 7 por T y B2 por T, que es lo que tenemos acá. 7 por T más B2 por T es igual a D1. Lo único que hice fue pasar la T al otro lado a multiplicar.
multiplica todos los términos del otro lado. Entonces, ecuaciones de primer grado, pues aquí no hay nada raro para ustedes. Entonces, aquí tengo que D1 es igual a 7T más B2T. Entonces, estoy relacionando. Vamos a reemplazar. Entonces, voy a reemplazar los valores de... bueno, voy a dejarlo como una ecuación elemental de primer grado, un sistema de ecuaciones elemental. Entonces, voy a pasar las variables para un lado y voy a dejar el término independiente en el otro lado. En este caso, yo la T la conozco. Yo sé que vale 2. Pero yo no sé cuánto vale B2 y cuánto vale D1. Por eso, en el lado izquierdo voy a dejar B2 y voy a dejar D1. Entonces, D1 lo traigo al otro lado con signo contrario y B2T queda ahí con signo positivo. Y este 7T lo llevo al otro lado con signo contrario. Y simplemente reemplazo. Yo sé que T vale 2, entonces va a quedar 2 veces B2 menos D1 igual a menos 7 por 2, que es 14. Y aquí tengo una primera ecuación. La voy a llamar la ecuación número 1. Entonces, 2 veces D2 menos D1 es igual a menos 14. Entonces, observen que yo en este planteamiento estoy relacionando B2 y D1. En la otra ecuación que voy a generar también tengo que relacionar B2 y D1. Pude haberlo hecho con B1, no con B2. Pude haberlo hecho con D2 y no con D1. Todas las variantes son posibles, porque acá tengo todas las ecuaciones. Entonces yo puedo hacer los despejes que quiera y relacionarlo de la forma que quiera. Al final, los resultados tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, me voy a dedicar a investigar quién es B2 y quién es D1. Y cuando tenga esos valores, pues yo ya puedo saber quién es B1, porque yo ya conozco B2, reemplazo acá y encuentro B1. Y si yo ya sé quién es D1, reemplazo aquí y ya sé quién es D2. Si lo hubiera hecho por otro lado, con otro despeje, hubiera sido pues una situación contraria, pero da la misma vaina. Al final vamos a llegar a los mismos resultados. Dígame. Profe Andrés, Dígame. ya terminé la sesión. Me voy a sentar 10 Listo. minutos mientras llego a mi casa. ¿Listo? Listo. Vale, Andrés. Listo, gracias. Listo, bueno. Bueno, entonces, del análisis que acabo de realizar, encontré una primera ecuación. Entonces, relaciono la velocidad del segundo autobús con la distancia recorrida por el primero. ¿Listo? ¿Qué hice? Cogí la primera ecuación que tenía aquí, B1 igual a D1 sobre T, y reemplacé el valor de B1 que calculé por acá. Entonces, 7 más B2, que era lo mismo que D1, es igual a D1 sobre T. B1 es igual a B1, entonces puedo igualar este con este sin problema. Y de ahí vamos a despejar, entonces la T, pasamos la T al otro lado a multiplicar los dos factores, y lo escribimos en forma, bueno, reemplazamos el valor de T que lo conocemos que es 2, en el lado derecho dejamos el término independiente, en este caso es menos 14, y en el lado izquierdo dejamos las dos variables o incógnitas, D2 y D1. De una manera similar hago el mismo razonamiento para encontrar la otra ecuación. Entonces ahora voy a trabajar con esta B2. Yo sé que B2 es igual a D2 sobre T. Pero yo ya sé quién es D2. D2 es 325 menos D1. Entonces yo voy a cambiar este valor por este de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo que generar otra ecuación en términos de B2 y de D1. Entonces por eso cambio D2 por el valor que tenemos acá. Y acá ya está B2, entonces listo. Entonces B2 es igual a 325 menos D1 sobre T. Y nuevamente voy a despejar. Voy a dejar en la parte izquierda las variables y en la parte derecha los términos independientes. Entonces, esta T que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar. Entonces queda B2 por T igual a 325 menos D1. Y lo único que necesito es pasar esta, que es una de las incógnitas, para el lado izquierdo y queda lista la segunda ecuación. Entonces la pasamos con signo contrario. Entonces quedaría, bueno, reemplazando T, quedaría 2 por D2. Listo. Y ahora me llevo el D1 para el otro lado. Entonces 2D2 más D1, porque pasa con signo contrario, es igual a 325. Y ahí tengo la ecuación número 2. Miren que ambas ecuaciones relacionan dos variables, las mismas, D2 y D1. Miren pues con esto. Si hubiera despejado otras, en ambas tendría que aparecer. Por ejemplo, si hubiera trabajado con B1 y con D2, la segunda ecuación también tendría que relacionarme
B1, perdón, y D2. En este caso, escogí B2 y D1. No es que siempre tenga que hacerlo así, así lo quise tomar partiendo de estas, pero pude haber hecho el razonamiento en el otro sentido. Entonces, trabajando con las otras dos variables y no hay ningún inconveniente. Al final, los resultados tienen que ser exactamente los mismos. Bueno, entonces, teniendo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, pues ustedes ya saben por matemáticas 3 o álgebra lineal para ustedes cómo resolver eso. Entonces, sistema 2 por 2. Tengo dos incógnitas, D2 y D1, y dos ecuaciones. Entonces, aplico cualquiera de los métodos de solución. ¿Cuáles son los métodos para resolver sistema 2 por 2? ¿Se acuerdan o no? Matemáticas Esa es 3 o álgebra sustitución. lineal. Exactamente, Jamie. Sustitución, igualación o reducción. De una, les pregunto, ¿cuál método es más fácil de aplicar acá? ¿Se acuerdan o no? Pues, por lo que tienen el signo contrario. ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese? Y Reducción. decía reducción. Reducción, se llama reducción. Para sumarlos, cuando aplico reducción, sumo las dos ecuaciones. El objetivo es eliminar una de las variables. Entonces, me voy para otra diapositiva. Entonces, por reducción, voy a trabajar acá, ecuación 1, ecuación 2. Trazo la raya, ¿por qué? Porque no tengo que hacer nada, simplemente voy a sumar estas dos ecuaciones. Este método se llama reducción, ¿listo? Entonces, 2B2 más 2B2, ¿cuánto me da? 4B2. 4B2, exacto. Menos D1 más D1, ¿cuánto me da? 0. 0. Y menos 14 más 325 me da 311. listo. ¿Ves? 4B2 es igual a 311. Despejo B2. Este 4 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos queda que B2 es igual a 311 cuartos. Si hago la división, pues podemos ver aquí un valor aproximado en decimales, da 77,75. Ah, bueno, me parece que ese no es aproximado, me parece que es exacto. Por favor, hagan la división, que yo me acuerdo. 311 dividido 4. A ver si es exacta esa división. 311 dividido 4. Sí, exacto ahí. No me dan más decimales. Entonces, 77,75 kilómetros por hora es la velocidad del segundo bus. Teniendo eso, yo ya podría de una calcular la velocidad del otro. Porque yo había dicho que B1 iba más rápido que B2, entonces a este le sumo 7 kilómetros y se acabó el problema. Pero nada, no lo vamos a dejar ahí en la mitad. Vamos a encontrar la otra incógnita en este sistema. Vamos a encontrar D1 y por ahí derecho encontramos D2. Entonces vamos a calcular las cuatro variables o incógnitas que tenemos. Ya tengo la primera, 77,75 kilómetros por hora vale B2. Listo, ahora voy a coger este valor y lo reemplazo en cualquiera de estas dos para encontrar D1. Entonces lo reemplacé en la segunda. D1 es igual a 325 menos 2 veces B2, porque pasa este el otro lado con signo contrario. Pero yo ya sé que B2 vale 77,75. Entonces, ¿cuánto vale D1? 325 menos 2 multiplicado por 77,75. Afinen la calculadora y me dicen cuánto vale D1. $169.5. Listo, 169,5 kilómetros, porque estamos hablando de distancia, listo, 169,5 kilómetros. Entonces, ya sabemos que el bus 1 recorrió 169,5 kilómetros. Ya con esas dos podemos calcular las otras dos, porque sabemos que la distancia total es de 325, entonces si yo a 325 le resto esto, voy a encontrar la distancia recorrida por el segundo bus. Y yo ya había dicho por allá que B1, la velocidad del primer bus, era la velocidad del segundo bus más 7. Entonces ya podemos simplemente calcular los otros dos. Como B1 menos B2 es igual a 7, entonces decimos que B1 es igual a 7 más 77,75 y eso pues simplemente me va a dar 84,75. Entonces ya sé que la velocidad del primer bus, perdón,
es de 84,75 kilómetros por hora y la del primero de 77,75. Ya podría responder el problema, porque el problema preguntaba cuáles eran las velocidades de los buses, cuál es la velocidad de cada uno. Entonces, respuesta, el primer bus viajaba o viaja a una velocidad de 84,75 kilómetros por hora. Y el segundo bus viaja a una velocidad de 77,75 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta para el problema. Pero no lo voy a dejar así a la mitad, vamos a calcular la otra distancia. Entonces, el primer bus viajando o desplazándose a esta velocidad recorre 169,5 kilómetros. Y el segundo bus, pues simplemente despejo de acá, de 1 más de 2 igual a 325, entonces de 2 es igual a 325 menos 169,5 y entonces nos da que de 2 es 155,5 kilómetros. Por lógica, ojo con los resultados, por lógica, como el primer bus viajaba más rápido que el segundo y el tiempo que emplearon los dos fue el mismo de 2 horas, la distancia recorrida por el primer bus es mayor que la distancia recorrida por el segundo bus, porque el primer bus viaja más rápido que el segundo. Por lo tanto, la distancia que recorre es más grande que la del segundo. Entonces, pilas ahí con la lógica de la respuesta. Sería ilógico decir que el bus 2, que va más lento que el bus 1, en el mismo tiempo que el otro, recorre más distancia. Sería ilógico. Físicamente no sería posible. Entonces, tengamos en cuenta eso para mirar la integridad de los resultados obtenidos, para no ir a embarrarla. Entonces, como el primer bus va más rápido que el segundo, por lógica, ojo, por lógica porque ambos recorren o viajan el mismo tiempo, 2 horas. Ambos se mueven durante 2 horas. Entonces, por lógica, el primer bus tendrá que recorrer una mayor distancia que el segundo, porque su velocidad es más alta. Entonces, pilas ahí con la integridad de las respuestas. Bueno, acá tampoco están escritas las respuestas, tengan en cuenta que la velocidad del primer bus es de 84,75 kilómetros hora y la velocidad con la que viajaba el segundo bus era de 77,75 kilómetros hora. Listo. Miren que vamos a volver un poquito. Aplicar nuevamente la misma fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Pero tengo dos escenarios. Tengo dos movimientos. Al tener dos movimientos voy a tener dos incógnitas. Bueno, acá en realidad tenía 4. Entonces, pues tengo que ajustar las fórmulas que tengo a los conocimientos previos que ya tenemos. Aquí no les enseñé nada nuevo. Plantear una ecuación, ustedes ya saben plantear una ecuación. Plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ustedes ya lo saben hacer. Solo que estoy relacionando los elementos físicos en este tipo de situaciones. Y para resolver un problema físico, entonces utilizo las herramientas matemáticas. Ojo, yo aquí usé el método de reducción. Listo. ¿Por qué? Porque se simplificaba de inmediato una de las variables. Pero si alguien quisiera usar sustitución, o quisiera usar igualación, o quisiera usar matrices, porque acuérdense que también vimos por ahí en Excel que lo podíamos resolver con matrices aplicando la inversa de la matriz. Bueno, cualquiera de esos métodos es válido, o incluso si quieren usar el método gráfico y graficar estas dos ecuaciones en el mismo plano cartesiano, lo pueden hacer y van a obtener exactamente los mismos resultados. Entonces ahí pues nada, recordando un poquitico herramientas que hemos visto en otras asignaturas. Entonces encontramos los resultados, incluso aquí fuimos mucho más allá de lo que me preguntaba el problema. Me preguntaban solo por las velocidades, pero incluso podría, con la información que tenemos, plantear en la respuesta las distancias que recorre cada uno de los autobuses. Pues la pregunta solo me indagaba por las velocidades, entonces respuesta, la velocidad del primer autobús era de 80, o fue de 84,75 kilómetros por hora y la del segundo de 77,75 kilómetros por hora. Y listo. Con eso tenemos el cuarto problema. Ojo,
Era de lo mismo, pero miren que ya tenemos que tener en cuenta o considerar otro tipo de elementos para poder llegar a la respuesta. Vámonos con el problema número 5. Dice el problema número 5. César se encontraba en la parada del autobús y se percató que el bus partiría dentro de 40 minutos. Él no quiso esperar, decidió irse corriendo hasta su casa. Entonces salió del paradero y arrancó a correr hasta la casa. Nos dicen que él corría con una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora. Entonces se desplazaba a 11 kilómetros por hora. Y que al momento en que él llegó a su casa, el autobús iba pasando por el lugar. ¿Sabe que él y el autobús llegaron al mismo tiempo? Ojo, tengamos en cuenta que el autobús partió del mismo sitio desde donde él empezó a correr 40 minutos después. Ojo con la información que me da el problema. ¿Listo? Acá nos dice, si este viajó con una velocidad promedio de 45 kilómetros hora, están hablando del bus. El bus viajó a 45 kilómetros por hora. Entonces me preguntan cuál era la distancia que separaba el paradero de la casa de César. Necesitamos encontrar cuál es la distancia que separa el paradero de autobús de la casa. Entonces, pues nada, seguimos con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque este señor corrió con velocidad promedio o constante de 11 kilómetros hora. El bus viajó con velocidad promedio de 11 kilómetros por hora. Los tiempos empleados por los dos fueron completamente diferentes, pero la distancia recorrida fue la misma. Ojo, la distancia del paradero a la casa, sea trotando, corriendo o a pie o en bus, es la misma, esa no cambia. Entonces, estamos asumiendo pues que era un trayecto rectilíneo. Entonces, la distancia recorrida por ambos es la misma. Entonces, vamos a tener que relacionar las ecuaciones de el bus y las ecuaciones de la persona que arrancó a correr. Nuevamente, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejando distancia es igual a velocidad por el tiempo. Recuerden que la distancia recorrida por los dos es exactamente lo mismo, es exactamente igual. Conozco la velocidad del bus, conozco la velocidad de César, desconozco los tiempos. ¿Sí? Los tiempos no los conozco. Entonces, voy a tener que encontrar el tiempo para poder hallar después la distancia recorrida, que es lo que me están preguntando. Entonces, yo tengo un primer elemento del tiempo, que fueron los 40 minutos de ventaja, por decirlo así, que tenía César. ¿Listo? Tenía 40 minutos de ventaja, porque él arrancó a correr desde el paradero en el minuto 0, y después de 40 minutos arrancó el bus. ¿Sabes? Que él tenía una ventaja de 40 minutos. Listo. Lo voy a llevar a horas, porque por acá todos están kilómetros hora. 40 minutos es lo mismo que 2/3 de hora, lo mismo que 40 sobre 60, pues. Ya sabemos que va a pasar de minuto a hora, dividimos entre 60, entonces 42, 60 y simplificando a 2/3. En otras palabras, 0,67 horas. Bueno, por acá volvió Jorge Andrés. Listo, aceptemos a Jorge Andrés por acá. Y listo, sigamos acá con la presentación. Entonces, este es el tiempo de ventaja que tiene César. Pero no sabemos cuánto tiempo se gastó en todo el recorrido. Entonces no sabemos el tiempo total. Pero sabemos, ese dato nos lo da el problema. Listo. Sabemos, o con esa información podemos calcular la distancia de ventaja que tenía César. Porque conozco la velocidad y conozco el tiempo. Entonces yo sé que en esos 40 minutos, si él corrió a 11 kilómetros por hora, entonces en total alcanzó a lograr una ventaja de 7,33 kilómetros. 11 por 2/3. 11 por 2, 22 sobre 3. 7,33 kilómetros. O sea, cuando el bus arrancó del paradero, César tenía una ventaja de 7,33 kilómetros. ¿Y las pues con eso? ¿De dónde salió? Pues simplemente él llevaba corriendo 40 minutos a una velocidad de 11 kilómetros por hora, pues 11 por, convirtiendo los 40 minutos a horas, por 2/3.
y nos da 7.33 kilómetros. Ese es un primer tramo. Nos quedaría faltando el siguiente tramo después de que el bus arrancó. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos qué distancia tiene. Entonces vamos a tener que buscar cómo relacionarlos. Yo sé que para César, que viaja a 11 kilómetros por hora, ese segundo tramo es de 11 por T. Esto es lo que le falta para llegar a Bucasa. 11 por T, pero no sabemos cuál es ese tiempo. Listo, no sabemos cuál es ese tiempo. Entonces, la distancia que recorre César es igual al D1, que ya sé cuánto es, más el D2, que no sé cuánto es. Entonces, reemplazando, me da 7,33 más 11 por T. Esta va a ser la distancia que hay desde el paradero hasta la casa. Y es lo que va a recorrer César. Pero también la puedo sacar con los datos del bus, porque yo sé que el bus viajaba a 45 kilómetros por hora. Y resulta que este tiempo, este T, es exactamente el mismo que se gasta el bus desde el paradero hasta la casa, porque ese tiempo empieza a correr a partir de que el bus arranca. Ese tiempo es lo que le falta a César para llegar a Bucasa, y es el tiempo que emplea el bus para llegar hasta la casa de César. Entonces, yo puedo escribir que la distancia que recorre el bus es 45 kilómetros por hora por el tiempo. Horas con horas se simplifican y me quedan kilómetros. Entonces, la distancia que recorre el bus es de 45 por T. La distancia que recorre César es exactamente la misma distancia que recorre el bus. Porque del paradero a la casa, no importa si me voy en bus o me voy a pie, es la misma distancia. Entonces, yo podría igualar, porque lo que necesito es encontrar el tiempo. ¿Cuánto se demoró el bus en llegar del paradero a la casa? O que es el mismo tiempo que le tomó a César para terminar su trayecto. Ya llevaba 7,33 kilómetros, le faltaba un pedacito para llegar a Bucasa. ¿Cuánto se demoró? Ese es el tiempo. Es el mismo tiempo que se demoró el bus partiendo del paradero en llegar a la casa. Entonces lo único que voy a hacer es igualar esas dos. 7,33 más 11T igual a 45T. ¿Por qué? Porque las distancias son exactamente las mismas. La distancia que hay del paradero a la casa es la misma. No importa si voy en bus o si voy corriendo. ¿Ves? Pilas pues con el análisis del problema, porque las ecuaciones son muy fáciles. Con esta ecuación, una ecuación y una sola incógnita, despejo ya lo que me hacía falta calcular, que era el tiempo. Entonces, vamos a despejar el tiempo. Entonces, este 45T lo paso al otro lado con signo contrario, y este 7,33 lo llevo al otro lado con signo contrario. Sumamos estos dos. A 11 le quito 45, ¿cuánto nos da? 11 menos 45, ¿no? Menos 34. Menos 34, exactamente. Y ese menos 34 lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar que T es igual a menos 7,33 sobre menos 34. Menos sobre menos da... Menos dividido entre menos. Ley de signos. Más, exactamente. Y 7,33 dividido entre 34, por favor háganlo a ver si yo me equivoqué o no, da 0,215 horas, porque estamos trabajando en horas. Recuerden que yo pasé el tiempo a horas. ¿Sí da eso? 7,33 dividido 34. 7,33 dividido 34. Listo, entonces da 2,215 horas. Ese es el tiempo que le hacía falta a César para llegar hasta Bucasa, después de haber pasado 7,33 kilómetros. Y es exactamente el mismo tiempo que se gastó el bus, arrancando desde el paradero, llegando o pasando en ese momento por la casa de César. Es 0,215 horas. Lo podría llevar a minutos para saber cuántos minutos son, pero nada, lo voy a seguir trabajando en horas con la unidad que estamos manejando. Entonces, una vez conocido el tiempo, pues yo puedo reemplazarla acá en D2, o también podría reemplazarla en D, la de César. 333 más 11 por 0,215, o directamente aquí 45 por 0,215, porque ambas distancias son exactamente iguales. Entonces vamos a hacerla con la más cortica, que es la del bus.
45 kilómetros por hora multiplicado por 0,215 horas. Horas con horas se simplifican y me queda 45 por 0,215. ¿Cuánto da eso? $9.70. 9,70. 9,70. Ah, exactamente. Entonces 9,70 kilómetros o 9,7 kilómetros. Entonces, esa es la distancia que hay o que existe entre el paradero de bus y la casa de César. También podríamos indagar con esto ya, saber, podría haber otra pregunta acá. ¿Qué distancia le faltaba a César por recorrer en el momento en que arrancó el bus? Entonces, pues nada, simplemente resto a 9,70, le quito 7,33. Y ahí podría saber cuál era la distancia que le faltaba por recorrer a César. O planteada de otra manera, en el segundo periodo de tiempo, en el segundo trayecto, ¿qué distancia recorrió César? Entonces simplemente restar 9,70 menos 7,33 para saber cuál era la distancia que le faltaba a este señor. Ojo, si yo reemplazo acá, me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces 7,33 más 11 por el tiempo era el mismo 0,215, me tiene que dar la misma respuesta de arriba porque la distancia es la misma. No importa si voy en bus o no importa si voy corriendo, es la misma vaina. Entonces 11 por 0,215 me da 2,37 y 2,37 más 7,33 me da 9,70 kilómetros. Exactamente la misma. Entonces, estos valores tienen que ser iguales porque eso es lo que yo planteé cuando estábamos describiendo el ejercicio o el problema. Entonces, respuesta, la distancia del paradero a la casa de César es de 9,7 kilómetros o 9,70 kilómetros. ¿Listo? Ahí no está puesta la respuesta, o no se confíen, la respuesta la debemos escribir. Si no la puse, la distancia que separa el paradero de bus de la casa de César es de 9,7 kilómetros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con, la distancia igual a 9,70 kilómetros. Respuesta, entonces la distancia de separación es de 9,70 kilómetros. Vamos con el sexto. Último de estos de rectilíneo uniforme. Carolina condujo su motocicleta durante 50 minutos a cierta velocidad. No sabemos a qué velocidad viajaba. Sabemos que lo hizo por 50 minutos. Luego aumentó en 12 kilómetros por hora. Ojo, aumentó. La velocidad que llevaba la aumentó en 12 kilómetros por hora más. Eso significa aumentar. Le voy a sumar 12 kilómetros por hora más. Durante el resto del recorrido, durante el resto del viaje. Me dicen, si la distancia total que recorrió esta señora fue de 120 kilómetros y el tiempo total del viaje fue de 2 horas y 10 minutos, ¿qué distancia manejó y a qué velocidad? ¿Y qué distancia manejó? ¿Qué distancia manejó a la velocidad mayor? O sea, ¿qué distancia recorrió durante el segundo trayecto? Cuando aumentó la velocidad. ¿Listo? Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Yo sé que la distancia total recorrida es 120 kilómetros por hora. No conozco ninguna de las dos velocidades, pero sí conozco el tiempo. El tiempo son 2 horas 10 minutos. Puedo transformar esa vaina a horas o a segundos, dependiendo de cómo lo necesito. Yo sé que el primer trayecto lo hizo en 50 minutos, entonces voy a convertir esos 50 minutos a horas. 50 minutos a horas divido entre 60 porque voy de una pequeña a una más grande, entonces divido, el factor de división es 60 porque una hora tiene 60 minutos, 50 sobre 60 es lo mismo que 5 sextos, y 5 sextos es lo mismo que 0,83 horas, 83,3333, ahí estoy aproximado, 0,83 horas. Entonces, ya sé que el primer recorrido duró 0,83 horas. No sé a qué velocidad iba. No sé a qué velocidad iba. Y como no sé a qué velocidad iba, no sé qué distancia recorrió tampoco. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso.
Pero yo sé que esa distancia del primer trayecto es igual a la velocidad que no la conozco por 5 sextos o por 0,83. Entonces, esa es la primera distancia que se recorrió. 5 sextos, que era el tiempo por la velocidad. Y yo sé que el resto del tiempo o el otro tiempo, si todo el viaje duró 2 horas y 80 minutos, pues yo sé que 2 horas y 80 minutos, 2 horas y 10 minutos, 2 horas son 120 minutos y le sumo 10 minutos más, son 130 minutos. Y a esos 130 minutos que duró todo el viaje le resto los primeros 50 para saber cuánto tiempo duró el segundo recorrido. Entonces el segundo recorrido dura exactamente 80 minutos. Ya me había gastado en el primer trayecto 50 minutos para completar las 2 horas y 10 minutos que me da exactamente 130 minutos, entonces me faltan 80 minutos. Entonces yo ya sé que el segundo trayecto lo hice en 80 minutos y yo puedo escribir eso en horas porque estoy trabajando en horas. Entonces 80 sobre 60 porque convertimos a horas. Voy de minutos a horas dividido entre 60. Eso es lo mismo que 8 sextos, sacando mitad arriba y mitad abajo, lo mismo que 4 tercios. Y 4 tercios es lo mismo que 1,333333 horas. Listo. Tengo los dos tiempos. El primer tiempo es 5 sextos de hora, el segundo tiempo es 4 tercios de hora. Tengo la distancia recorrida en el primer trayecto, 5 sextos por V. No sé cuánto vale V. También podría sacar la distancia recorrida en el segundo trayecto. Yo sé que la velocidad que tenía esta señorita en esa moto inicialmente era V y que después de 50 minutos, cuando empezó el segundo recorrido, aumentó en 12 kilómetros por hora. Entonces, la nueva velocidad era la velocidad anterior más 12. Y para saber qué distancia recorrió, pues multiplico por el tiempo 2. Y yo sé que el tiempo 2 son 4 tercios de hora. Listo, entonces ahí puedo simplemente reemplazar y obtener que la distancia recorrida en el segundo trayecto es igual, bueno, acá multiplico 4 tercios por V más 12 por 4 tercios. Entonces, 4 tercios por V más 16. ¿Por qué? Porque 12 por 4 sobre 3 da 16. Más fácil, 12 dividido entre 3 me da 4 y 4 por 4 16. Entonces, al simplificar acá, eliminando el paréntesis, entonces me da 4 tercios de V más 16 kilómetros. Este es el segundo recorrido, el que hizo con una velocidad más alta. ¿Listo? Que eso es lo que me están preguntando acá. ¿Qué distancia manejo a la velocidad mayor? Esta es la velocidad mayor, me están preguntando por esto. Me queda por averiguar cuánto era o cuánto vale la velocidad del primer trayecto. Esa no la conocemos. Entonces, necesitamos relacionar la información para poder llegar a ese valor. Entonces, sabemos que la distancia total es de 120 y que la voy a obtener sumando D1 con D2. La distancia total es 120, lo que dice el problema, y es la suma del primer trayecto con el segundo trayecto. Y yo sé cuánto recorrí en el primer trayecto, vean, 5 sextos de V. Eso es lo que recorrí en el primer trayecto. Y también sé cuánto recorrí en el segundo trayecto, 4 tercios de V más 16. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Voy a reemplazar estos dos valores y los igualo a 120. Entonces, D1. Uy, acá me salió primero la respuesta. Me quedó mala la animación. Olvídense de lo que apareció abajo. Ya vemos que vale 80. 5 sextos de V, que es D1, más D2, 4 tercios de V, más 16. Eso es igual a 120. Si ustedes miran, esto es una ecuación con una sola incógnita. Entonces, lo que voy a hacer es despejar la V. Y teniendo la V, ya puedo calcular la distancia 2, que es la que me están preguntando. Entonces, 5 sextos más 4 tercios. Matemática 1, suma de fraccionarios. Eso les va a dar 13 sextos. ¿Listo? 13 sextos. Ya sabemos ¿qué tenemos que hacer para sumar decimales? Para sumar fraccionarios, perdón. Matemáticas 1. Entonces, 13 sextos de V. Este 16 que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces, vamos a despejar V.
120 menos 16 me da 104. Este 6 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y este 13 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar 104 por 6. 104 sale de esta resta. Y todo eso dividido entre 3. Al hacer la operación matemática, por favor me la rectifican para ver que no me haya equivocado. 104 por 6 dividido entre 3. A mí me dio 48. Por favor me la verifican a ver si yo lo vi. 48 kilómetros por hora me dio a mí la velocidad inicial, o la velocidad del primer trayecto. 104 por 6 dividido 13. Sí, profe, a eso. Listo. ¿Ves? Tenemos la velocidad del primer trayecto. Entonces, con esa velocidad, entonces ya podemos venir y reemplazar acá para saber cuál fue la distancia recorrida en el trayecto. Entonces, simplemente D2, que es la que me están preguntando, es equivalente a 3 cuartos de V, ya sabemos que V vale 48, más 16 kilómetros. Entonces, 3 cuartos por, 4 tercios, no 3 cuartos y no 4 tercios, 4 por 48, dividido entre 3 más 16. Por favor, me rectifican la operación a ver si me quedó bien. Multiplican 4 por 48 y el resultado lo dividen entre 3 y a ese resultado le sumamos 16. Y debe dar 80. Sí, profe, a 80. Listo. Quiere decir que durante el segundo trayecto, la segunda parte del movimiento recorrió 80 kilómetros. Aquí no llegué hasta allá, pero yo les podría preguntar, y en el primero entonces, ¿cuánto recorrió? Pues muy fácil, a 120 le restamos 80, y quiere decir que en el primer trayecto recorrió 40 kilómetros. En el primer trayecto recorrió 40 kilómetros. Pregunta, bueno, aquí aclaración, no pregunta y no aclaración. ¿Qué pasa si hubiera trabajado no con los fraccionarios, sino con los resultados en decimal? Entonces, acá no les hubiera dado 80 cerrados, sino que les hubiera dado 79,99, por poner un ejemplo. No le hubiera dado el 80 preciso. Como trabajé con los fraccionarios, me dio exactamente el resultado. Si lo hubiera trabajado acá con 0,83 y acá con 1,33, acá me hubiera dado 79,99 kilómetros, para que lo tengan presente. Porque a veces ustedes, para no trabajar con fracciones, para evitarse en eso, lo hacen con su representación decimal. Entonces, 4 tercios le hubieran puesto 1,33, 0,5 sextos, perdón, le hubieran puesto 0,83, entonces 0,83 más 1,33, y después hubieran despejado pues por acá, y eso le hubiera dado 79,99. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no van a asustar porque no les da exacto. Cuando trabajamos con los decimales, en este caso, pues no son exactos, sino que son infinitos, nos va a dar un resultado aproximado, porque tenemos que despreciar una cierta cantidad de decimales. Y listo. Entonces, respuesta, porque acá no está y hay que darla. Hay que volver a convertir este número que obtuve de resultado a la respuesta del problema, ¿no? O sea, acá dice, ¿qué distancia manejó a la velocidad mayor? Entonces, la distancia que recorrió con la mayor velocidad fue de 80 kilómetros. También pude haber preguntado qué distancia recorrió con la velocidad menor. Entonces hubiéramos dicho que recorrió una distancia de 40 kilómetros con la velocidad menor. Cualquiera de las dos o las dos incluso. ¿Qué distancia, cuál fue la velocidad del primer trayecto? ¿Cuál fue la velocidad del segundo trayecto? Podrían ser dos preguntas más. La velocidad del primer trayecto la tenemos acá, 48. Ya sabemos que aumentó 12, entonces ya sabemos que la velocidad del segundo trayecto es de 60 kilómetros por hora, porque pasó de 48, le subió 12 kilómetros, pasó a 60. Entonces, todas esas respuestas podrían salir de ahí. Entonces, sí las pues hay. Problema 7, me voy para el segundo tipo de movimiento. Uy, se me pasó una hora acá y yo me quedé contento aquí. Bueno, estos son más corticos porque las fórmulas, bueno, no tenemos tanto por pensar acá. Vámonos para el movimiento uniforme acelerado. Una motocicleta parte del reposo con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado. Calculemos
la velocidad que lleva la moto a los 5 segundos y calculemos qué distancia ha recorrido después de 15 segundos y mantiene la aceleración constante de 8 metros por segundo cuadrado. Entonces, pasamos al segundo escenario. Movimiento uniformemente acelerado, uniformemente variable. Las fórmulas son distintas, pues mucho cuidado, necesitamos las fórmulas. Sabemos que de las fórmulas de este segundo movimiento, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es la que me están preguntando, no la conozco. La motocicleta parte del reposo. Pregunta, ¿cuál es su velocidad inicial? Si parte del reposo. Velocidad inicial de la moto, si parte del reposo. 0. 0, estaba parada. Velocidad inicial 0, sí, 0. Entonces de sub 0 vale 0, porque partió el reposo. El tiempo transcurrido fueron 5 segundos y la aceleración que tiene la moto es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Es muy elemental. Reemplazo esos dos valores en la fórmula y se acabó. Velocidad inicial vale 0, aceleración vale 8 y tiempo vale 5. Multiplico 8 por 5 me da 40. ¿Listo? 40 metros por segundo. ¿Por qué? Estamos trabajando en esas unidades, metros por segundo, metros sobre segundo. ¿Listo? Y listo. Ya, respuesta. Al punto A, la velocidad a los 5 segundos, la velocidad de la motocicleta a los 5 segundos es de 40 metros por segundo. Listo, esa sería la respuesta al primer literal. Vámonos por la distancia recorrida en 15 segundos. Entonces tengo otra fórmula de ese mismo movimiento. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial la conozco, vale 0. El tiempo lo conozco, vale 15. La aceleración la conozco, vale 8. Y el tiempo lo conozco, vale 15. Entonces, reemplazamos valores en la fórmula. Y listo. Entonces, velocidad inicial es 0 por 15, que es el tiempo, más un medio por la aceleración, que vale 8, por el tiempo al cuadrado, 15 al cuadrado. Y listo. Resuelvo en la calculadora. Recuerden la prioridad en las operaciones. Acá hay multiplicación, suma, multiplicación y potencia. Primero hago la potencia, luego hago las multiplicaciones y por último hago la suma. Este número da 0, cualquier número por 0 da 0. La mitad de 8 es 4, entonces me va a quedar 15 al cuadrado, que es 15 por 4. 15 por 15 da 225. Y a 225 lo multiplicamos por 4, nos da 900. Respuesta al literal B. Pasados 15 segundos, la distancia recorrida por la motocicleta es de 900 metros. Y listo. Miren que aquí no es sino reemplazar y háganlo. Resolver en la calculadora. Ahí no van a poner a botar escape, puede hacer eso mentalmente o manualmente. Entonces, o con las dos fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Primera fórmula. Segunda fórmula. Distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como todos los valores son conocidos, simplemente reemplazo y resuelvo la operación. Primera respuesta. Después de 5 segundos, la motocicleta viaja a una velocidad de 40 metros por segundo. Y pasados 15 segundos, la motocicleta ha recorrido un total de 900 metros. Ojo, viajando con una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la condición. Y listo. Problema número 8 de los mismos. Movimiento uniformemente acelerado, uniformemente variado. Ya no voy en moto, sino que voy en bicicleta, lo único que cambia. Dice acá que un ciclista se encuentra entrenando en una pista con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Esa es su velocidad inicial. A eso venía al principio, a 10 kilómetros por hora. Y aumenta su velocidad durante un minuto hasta lograr una velocidad final de 50 kilómetros por hora. Pasó de 10 kilómetros hora a 50 kilómetros por hora en un minuto. ¿Listo?
A, velocidad media. B, aceleración. C, distancia recorrida en ese tiempo. Entonces, fácil. La velocidad media es sacar el promedio de la velocidad. Tengo velocidad inicial 10, velocidad final 50, saco el promedio de esas dos. 10 más 50 y lo divido entre 2. Velocidad media es igual al promedio. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Velocidad inicial era 10, velocidad final era 50. Entonces, en otras palabras, 10 más 50 sobre 2 da 60 medios y la mitad de 60 es 30. Respuesta. Velocidad media del ciclista, 30 kilómetros por hora. Simplemente promediamos la velocidad inicial con la velocidad final. Sumamos y dividimos entre 2. Un promedio elemental. Aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Bueno, acá tengo una fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Yo conozco el tiempo, yo conozco la velocidad inicial, yo conozco la velocidad final, yo puedo despejar la fórmula. ¿Listo? Ya me estaba adelantando. Este B sub 0 pasa al otro lado con signo contrario, queda velocidad final menos velocidad inicial, y esta T pasa al otro lado a dividir, pues acá está multiplicando. Entonces, velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Conozco todos tres valores. Conozco el tiempo, conozco las dos velocidades. Simplemente reemplazo. Velocidad final 50, velocidad inicial 10, tiempo 1 minuto. Como esto está en kilómetros por hora, voy a llevar ese tiempo a minutos. ¿Listo? ¿Qué se me dice? 1 minuto. Bueno. Voy a llevar todo a metros por segundo, mentiras. Acá dice, bueno, pude haber llevado el tiempo a horas, 1 sobre 60, pero vamos a llevarlo a las unidades básicas del sistema internacional, que son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 10 menos 50 menos 10, ya sabemos que pasar de kilómetros a metros multiplico por 1000, y para pasar de horas a segundos divido pues entre 3600. Entonces, 40 por 1000 sobre 3600. Para convertir esos 40 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces quedaría 11,11 metros sobre segundo. Y 1 minuto tiene 60 segundos, porque lo va a llevar a segundos. Entonces, sobre 60. Al hacer esta división nos da 0,18. 11,11 dividido 60 nos da 0,18 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del ciclista dado en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué hice? Convertí la velocidad que estaba en kilómetros hora a metros sobre segundo. Y convertí el tiempo del desplazamiento o del recorrido que estaba en minutos, lo pasé a segundos para manejar las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, la operación de arriba me da 11,11 y la de abajo me da 60. Al hacer la división me da 0,18 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que experimenta ese ciclista durante ese minuto. Entonces, para poder pasar de 10 kilómetros hora a 50 kilómetros hora. Por último, me dicen distancia recorrida. Bueno, listo. Ya sabemos que X es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, ya conocemos la aceleración, ya conocemos el tiempo, entonces reemplazamos. Velocidad inicial era 10 por el tiempo, que fueron 60 segundos. Aquí tuve un error, aquí la mano. Ojo pues, aquí me equivoqué para que lo tengan presente, porque me se me olvidó pasar este señor a metros por segundo. Estoy trabajando en kilómetros hora. Es que aquí va a tener un pequeño detalle. Pero a ver si aquí lo arreglé, no, aquí yo no lo arreglé. Porque el tiempo no eran 60 horas. Voy a tener que colocar aquí 1 sobre 60. Aquí lo trabajé en segundos y este lo estoy trabajando en horas. Ahí tengo un error. Aquí las personas. Porque ustedes no lo van a cometer en el parcial. Ya lo cometí yo acá. Se los muestro para que no van a cometer. Acá no hay integridad en las unidades. Estos 60 representan segundos. 1 minuto son 60 segundos. Y estos 10 representan kilómetros hora. Pues ahí me quedó mal. Esto está en metros sobre segundo al cuadrado y esto está en segundos. Aquí sí no hay problema. El dilema es que no convertí estos 10 kilómetros hora
a metros por segundo, bueno, metros sobre segundo. Entonces pilas ahí porque ahí tuve un errorcito. Acá no me da 60, aquí no me da 600, perdón. Este número tengo que multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600 para obtener el resultado correcto. Vamos a corregirlo de una vez acá. Vamos a decir que es 10 por 1000 dividido entre 3600. Eso da 2.78 y eso lo multiplico por 60. Eso da 166,67 metros. Entonces, acá no son 600, sino 166,67 metros. A eso le sumo lo que me da esto de acá, 60 al cuadrado, 60 por 60 por punto 18, y todo eso lo divido entre 2, da 324. Y al sumarle a 166,67, 324, nos va a dar 490,67 metros. Aquí no es 924, sino 490,67 metros. Mucho cuidado acá, si quiera de prevención para que lo tengan presente, las unidades tienen que ser las mismas. Acá lo estoy trabajando en segundos, porque convertí un minuto a 60 segundos, pero se me olvidó, se me pasó para convertir estos kilómetros hora a segundos, a metros por segundo. ¿Listo? Ustedes pilan ahí, que ahí cometí un error. Sí. Este 10 lo multiplico por 1000 y lo divido entre 3600. Entonces, para que lo tengan presente, este resultado aquí es incorrecto porque da 490,67 metros. Entonces, pilas pues ahí, que yo la amarré y no me di cuenta. Entonces, pilas pues. Entonces, ojo con las fórmulas que tenemos. Velocidad media, aceleración, velocidad final, distancia recorrida. Esas son las que necesitan para resolver el punto que corresponda a este en el parcial. Problema 9, ya no es ni moto ni bicicleta, vamos en tren. Dice que un tren inicialmente viajaba a 16 metros sobre segundo, se aceleró constantemente 2 metros sobre segundo al cuadrado y me preguntan en 20 segundos cuál es la distancia que recorre y cuál va a ser la velocidad final pasados esos 20 segundos. Entonces recurro a las fórmulas. Me están preguntando distancia, bueno, fórmula de distancia, velocidad inicial que la conocemos, por el tiempo que lo conocemos, más un medio que es una constante por la aceleración que la conocemos y el tiempo lo conocemos, reemplazamos. Velocidad inicial 16 metros por sobre segundo, por el tiempo 20 segundos, mire que ahí sí hay coherencia en las unidades, metro sobre segundo por segundo, entonces ahí sí hay coherencia, más un medio, la aceleración vale 2, el tiempo es 20 elevado al cuadrado, 20 por 20 me da 400, y 400 por 2 me da 800, pero 800 dividido 2 me da 400 otra vez. 16 por 20 me da 320, más 400, en últimas, la distancia recorrida, ¿no? 20 segundos por el tren, es de 720 metros. ¿Listo? La distancia recorrida por el tren en esos 20 segundos es de 720 metros. La otra pregunta es, ¿cuál es su velocidad final? Pues también tengo la fórmula de velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tengo esta y tengo esta. Reemplazo y calculo. 16 más 2 por 20. 40 más 16. Son 56 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que va a tener el tren pasados 20 segundos de haber comenzado la aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Miren que incluso esto de ejercicio más, bueno, todos son fáciles. Los otros de ahorita era porque teníamos que analizar dos comportamientos al mismo tiempo. Pero en este no estamos analizando nada de eso. Reemplazamos la fórmula y para de contar. Problema número 10. Uno más de movimiento uniformemente acelerado. Cambiamos, ya no es tren, sino un bus. Un bus viaja a una velocidad de 110 kilómetros hora y reduce, o sea que frena, la baja a 90 kilómetros por hora. Durante ese tiempo que dura esa desaceleración, recorrió en total 120 metros. Calcular la aceleración y el tiempo que duró
esa aceleración, ese cambio de 110 a 90 kilómetros por hora. Entonces vamos a las fórmulas. Sabemos que la distancia recorrida, bueno, despejando de por ahí todas esas fórmulas, la pueden tener también así, otra para X, despejando de las fórmulas. Distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. De las fórmulas que les mostré ahorita, despejo y obtengo esta X. La pueden tener ya lista ahí. ¿Por qué? Porque yo conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial. No conozco la aceleración, pero sí conozco la distancia. 120. Entonces, con esta voy a despejar A y voy a calcular A. Entonces, esta A que está dividiendo la va a pasar al otro lado a multiplicar y esta X que va a quedar multiplicando la va a pasar a este otro lado a dividir. Entonces, reemplazo los valores conocidos, X vale 120, la velocidad final es de 90 kilómetros hora, de una vez me lo llevo a metros sobre segundo, multiplico por 1000, divido entre 3.600, perdón, elevado al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial que era 110 kilómetros hora, lo convierto a metros sobre segundo, multiplico por 1000 y divido entre 3.600 y elevo al cuadrado. Y todo eso sobre 2 veces A. Yo no conozco la A, es lo que necesito, aquí no despejar. Entonces, como les digo, paso la A al otro lado y el 120 acá a dividir, que era la X. Y ejecuto las operaciones en la calculadora. Arriba me va a dar el primer corchete 625 menos el segundo corchete 933,64. Aquí estoy trabajando decimales, no los fraccionarios, y abajo me da 240. Al hacer esta resta, 625 menos 933,64 me da menos 308,64 y todo eso sobre 240. Hago la división y me da que la aceleración de ese tren es de menos 1,29 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunto, ¿qué significa el menos en ese resultado? ¿Que me devuelvo? No, vea, ¿qué pasó de 110 a 90? ¿Qué pasó? Que desaceleró. Exactamente. Quitamos el pie del acelerador. Por un tiempo desaceleramos. Eso significa ese menos. ¿Listo? En ese resultado. Tiene coherencia con el problema. ¿Por qué? Porque si me hubiera dado positivo, quiere decir que antes estaba aumentando la velocidad. Y resulta que no, que la disminuimos. Entonces, por eso me tenía que dar negativa la aceleración. Mucho cuidado, pues ahí. Entonces, ya tengo el primer literal, ya puedo escribir. La aceleración del tren fue de menos 1,29 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Vámonos con el literal B. Entonces, el literal B me pregunta cuál es el tiempo que tardó el tren en disminuir esa velocidad de pasar de 110 a 90. Entonces, por allá, de una fórmula, tenemos que aceleración es igual a la velocidad inicial menos la velocidad, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Tengo las dos, tengo las tres, tengo el tiempo, tengo tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración, de ahí puedo estar el tiempo que me están preguntando. Entonces, vamos simplemente a reemplazar los valores. Esta t pasa al otro lado a multiplicar y esta a pasa al otro lado a dividir. Reemplazo los valores. Velocidad final 90 kilómetros hora, lo paso a metros por segundo. Multiplico por 1000, digo 3600. Menos velocidad inicial 110 kilómetros hora, lo convierto a metros sobre segundo. Multiplicando por 1000, dividido entre 3600. Sobre la aceleración menos 1,29 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, arriba tengo metros sobre segundo, arriba tengo metros sobre segundo, abajo tengo metros sobre segundo cuadrado. No puedo tener kilómetros hora arriba y abajo metros sobre segundo. Filas pues, la integridad de las unidades. Resuelvo las operaciones. El primer bloque da 25, el segundo bloque da 30,56 y todo eso lo dividimos entre menos 1,29. Número positivo, número negativo dividido entre número negativo da positivo, al hacer la división da 4,31 segundos. Ojo, estoy seguro que esto es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los decimales y no con los fraccionarios. ¿Ves?
Si lo hubiera hecho con fracciones, me hubiera dado de pronto un valor un poquitico más alto, un poquitico más pequeño y en fraccional. Pero pues acá lo hice con decimal, no hay ningún problema. Resultados aproximados. Respuesta literal B. El tiempo de desaceleración fue de 4,31 segundos. Quiere decir que el chofer del autobús soltó el acelerador por un periodo de 4,31 segundos para poder pasar de 110 kilómetros hora a 90 kilómetros hora. Y en ese trayecto recorrió exactamente 120 metros. Pasaron 120 metros para cumplirse eso. Y listo. Miren que estamos jugando con las mismas fórmulas, las del segundo movimiento. Entonces, acá tienen varios despejes ya hechos que les ahorra tiempo. Pueden trabajar con estas fórmulas, no hay ningún inconveniente. No tienen ningún problema. Problema 11, ya van las 8, ya son las 8 y 2. Regálenme en un par de 5 minuticos más y terminamos pues para les. Ahorita les doy más tiempo en la plataforma, listo, las 2 hasta las 10:30 para que no tengan problemas. Ya vamos a terminar. Entonces, problema número 11, porque me faltan los de caída libre. Bueno, este es de movimiento uniformemente acelerado también. Bueno, ahorita les comparto la presentación. Vamos a saltarnos el 11 para ver algunos de movimiento de caída libre, que es el tercer movimiento y que eso no hemos visto. ¿Listo? Entonces, voy a dejarles este para que lo miren. El 11. Ahí está resuelto. Entonces, nada, vámonos para el 12, que es de caída libre. Dice el problema 12, Julia deja caer una piedra desde la azotea de un edificio de 12 pisos. Si cada piso mide 2,5 metros, determine el tiempo que tarda la piedra en caer, en llegar al suelo, y la velocidad con que llega la piedra al suelo. Entonces, tercer movimiento, caída libre. También tenemos una serie de fórmulas. Entonces, primera fórmula, fórmula de la altura. Ya no es X sino Y, porque estoy sobre el eje vertical. Antes estaba sobre el eje horizontal, para que se ubiquen, ¿listo? Entonces ahora la distancia recorrida la llamamos Y, porque estoy en el vertical. Nos dice que la distancia recorrida es igual al Y sub 0, o sea, la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración. En este caso la aceleración siempre va a ser la gravedad, porque estamos bajo la influencia de ella, por el tiempo al cuadrado. La gravedad es una constante, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si se deja caer la piedra, pregunto, ¿cuál es la velocidad inicial? Si yo la dejo caer, no la tiro, la dejo caer. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cero? Cero. Sí, cero, exactamente. La voy a dejar caer, la velocidad inicial es cero. Diferente fuera si la tirara. Si la tiro, le estoy imprimiendo una velocidad inicial. Pero en este caso la estoy soltando, la estoy dejando caer. Entonces, velocidad inicial vale cero. La gravedad vale menos 9,8. Es una constante. Yo sé cuál es la altura del edificio. ¿Por qué? Porque dice que tiene 12 pisos y cada piso mide 2,5. ¿Cuál es la altura del edificio? 30 metros. 30 metros, exactamente. Entonces, la altura es 30 metros. Voy a decir que el sistema de referencia lo voy a ubicar en el suelo. Entonces, el punto de origen lo voy a ubicar en el suelo. Quiere decir que la piedra tiene una posición inicial de 30 metros, que está por encima, ¿no? Tiene una posición inicial de 30 metros, está por encima. Entonces, con los valores que tengo voy a reemplazar en la fórmula para poder calcular el tiempo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, yo sé si el sistema de referencia del suelo, ¿a qué altura va a estar la piedra cuando llegue al suelo? ¿Cuánto vale Y? 30. Ah, estoy tomando como referencia el piso. Cuando la piedra llegue al piso, ¿a qué altura está? A 0 metros. A cero, exacto. Está sobre el sistema de referencia, o sea, de cero. La altura inicial es 30, porque tiene una ventaja sobre el suelo de 30 metros. Está arriba en la azotea. Entonces tiene 30, ese es el Y sub 0. Ojo, yo pude haber tomado como referencia la azotea, entonces esto iba a valer 30, bueno, y esto, perdón, esto valdría 0, estoy arriba en la azotea, perdón,
el Y era el que no conocía y la azotea valía 30, estaba sobre el piso, perdón, la azotea valía 0, y el 30 era la distancia a la cual estaba separada del piso. Pero iban a ser menos 30 porque el piso está por debajo de la azotea. Entonces hay que tenerlo en cuenta ahí. Tomen como referencia el piso para que no me confundan y le suman entonces la altura de la piedra en este caso. La altura de la piedra era de 30. Y cuando llegue la piedra al suelo, la altura va a ser 0. Entonces pila ahí con esto. La velocidad inicial me dijeron que era 0, entonces esto se cancela. La gravedad es menos 9,8 y eso va dividido entre 2. Resuelvo y me queda este 30, lo paso al otro lado con signo cambiado, menos 30. Y en este lado esto se cancela y aquí la mitad de menos 9,8 es menos 4,9 t al cuadrado. Este que está multiplicando lo pasamos a dividir para despejar la t. Y esta división me da 6,12. T cuadrado es igual a 6,12. ¿Cómo hacemos para eliminar un cuadrado? ¿Cuál es la operación contraria a la potencia? Raíz. La raíz. Entonces, para eliminar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de t al cuadrado es t, y raíz cuadrada de 6,12 nos da 2,47. En otras palabras, el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo es 2,47 segundos. Es un valor aproximado, porque yo estoy trabajando con un valor aproximado para la gravedad, y acá también estoy sacando unos valores aproximados. ¿Listo? Pero pues es válido. Entonces, el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo es de 2,47 segundos. El literal B dice, ¿con qué velocidad llega la piedra al suelo? Entonces, vuelvo a la fórmula de ahora, pero esta vez pues en el vertical. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero sabemos que la aceleración es la gravedad, que la velocidad inicial vale 0, la aceleración es menos 9,8 y ya el tiempo lo tengo, lo acá está, entonces reemplazo. 0 más menos 9,8 por 2,47. Al hacer la multiplicación me da menos 24,25. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? ¿Cuál es la dirección del movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si la piedra cae, ¿para dónde cae? ¿Para arriba o para abajo? Hacia abajo. Eso es lo que significa este menos. ¿Qué significa que tenga una velocidad de menos 24,25 metros? Pues que el movimiento está, como es caída libre, está hacia abajo. Si fuera en el horizontal, entonces diríamos que el movimiento es hacia la izquierda. En este caso sobre el eje Y, entonces quiere decir que la piedra cae. Eso es lo que dice el ejercicio. La piedra cae. Por eso la velocidad es negativa. Eso es lo que significa este menos. Que la dirección es hacia abajo en el eje vertical. Y listo. Entonces, respuesta, la velocidad con que la piedra llega al suelo es de menos 24,25 metros sobre segundo al cuadrado. Simplemente es eso y párelo de contar. Problema número 13. Uno más de esos. Bueno, este es muy igual. Uno se toca libremente desde el reposo. ¿Cuál es la distancia que recorre? Pues me voy con otra que de pronto así le sirve más para la... Esa se los dejo. 14. Y último que vemos el día de hoy. Desde un puente lanzamos una piedra hacia el agua con una velocidad de 7 metros sobre segundo. Ojo, se lanza. Velocidad inicial, 7 metros por segundo. Y tarda 3 segundos en llegar al agua. ¿Con qué velocidad llega al agua y cuál es la altura del puente? Eso es lo que me preguntan aquí. Entonces, yo sé que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya sé que cuando toque el agua vale 0. Ya sé que la posición inicial está, no sé, me la están preguntando. La velocidad inicial la conozco. El tiempo lo conocemos, son 3 segundos. La gravedad la conocemos, el tiempo lo conocemos, por lo tanto de aquí puedo calcular la altura. Entonces, reemplazo. Yo sé que la altura final va a ser 0 porque va a caer al agua y estoy tomando como referencia el agua. La velocidad inicial, ojo, el lanzamiento es hacia abajo. Pilas pues, porque tengo que darles dirección. La piedra la lanzo hacia abajo. ¿Listo? Por lo tanto, su velocidad inicial es menos 7, porque va para abajo. ¿Listo? Pilas pues. Tengo que darle sentido a lo que dice el enunciado. Acá no dice la piedra se lanza hacia arriba. Si se lanzara hacia arriba, la velocidad sería 7 positiva.
pero como la piedra se lanza hacia abajo, la magnitud de lanzamiento es 7 metros por segundo. Le tengo que dar la dirección. Entonces ese menos me lo da. Listo, pilas pues ahí, porque es de interpretación. La piedra la tiramos hacia abajo. Entonces, menos 7 porque va para abajo, multiplicado por el tiempo que se demoró, que fueron 3 segundos. Más un medio, la gravedad es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. De aquí, despejamos y sub 0. Este menos 3 por 7 da menos 21, lo paso al otro lado positivo. Y este, un medio por menos 9,8 por 9 da negativo, lo paso al otro lado positivo, da 44,1. Dejo el y acá y paso los negativos al otro lado. A 21 le sumo 44,1 y me da 65,1 metros. Quiere decir que la altura del puente es exactamente 61,1 metros. Respuesta, la altura del puente es de 61,1 metros. Y la otra que me preguntaban era la velocidad con que llegaba la piedra al agua. Velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tengo la velocidad inicial, menos 7 metros por segundo, porque va para abajo, se tira hacia abajo. La aceleración, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo es 3 segundos. Reemplazo valores. Menos 7 más menos 9,8 por 3. Resolviendo nos da menos 36,4 metros sobre segundo. Sobre segundo porque es velocidad. Aceleración en segundo al cuadrado, esto es velocidad. ¿Y qué significa que sea negativa? Pues que el movimiento va hacia abajo. Eso es lo que significa tener. El movimiento va hacia abajo. Y listo. La lógica, a la velocidad inicial que le imprimí al objeto, a la piedra, le sumo la acción de la gravedad. Por eso los dos dan negativos y los sumo. Todos dos dan negativos y se suman. ¿Qué significa el menos? Pues que la piedra va cayendo. La dirección del movimiento es hacia abajo. La magnitud de la velocidad es 36,4 metros por segundo. Pero en dirección vertical hacia abajo, va para abajo. Eso significa el menos. Y listo. Hay un problema número 15 que es similar a ese, pero ya es con el del pozo. Este lo había puesto en el taller que les puse. Ahí está resuelto, el del taller. Creo que era el del taller. ¿Cuál es la altura de un pozo? Si sabemos que, o la profundidad de un pozo, si sabemos con qué velocidad llega al fondo. Sabemos con qué velocidad llega al fondo. Conozco la gravedad, no conozco el tiempo, conozco la aceleración, que es la gravedad. Entonces reemplazo y despejo la altura. Listo, eso es lo que me están preguntando. Despejar y calcular la altura. Primero calculo el tiempo y luego reemplazo. Y calculo la altura. Entonces, muy similar a la anterior. Se los dejo porque ya me le robé 15 minutos de más. Entonces, tomen 5 minuticos para que se estiren, se tomen algo, 8 y 20 arrancan. Les dejo la abierta la plataforma pues, hasta las 11. Yo veo que no demoran más de una hora, pero lo voy a dejar abierto hasta las 11 para que tengan el tiempo suficiente. Y listo. Ya les comparto la presentación para que les sirva de guía en el desarrollo del ejercicio. Y listo. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Que tengan buena noche y que espero puros 5 nuevamente en el parcial. ¿Listos? Listo, profe. Feliz noche. Listo. Entonces,